Muy bien, en rinología vamos a tratar estos puntos, ¿no?, de manera ordenada. Para ello vamos a resolver un casito interesante, que es un casito tipo, ¿no?, que nos puede venir en nuestra historia, en nuestros exámenes, donde vemos, por ejemplo, mujer de 90 años con epistaxis producto de una caída. Cuando hay caídas, recuerden que primero descartar que sea solo una contusión nasal, ¿no?, o que sea una fractura de huesos propios nasales. El especialista realiza la rinoscopía no encontrando punto de sangrado, por lo que utiliza tapón de algodón con anestésico local y adrenalina en el vestíbulo nasal. Luego de 20 minutos, al retirar el tapón, se produce sangrado rutilante y más profuso, en esta oportunidad deglutiendo el sangrado, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir? Vamos a tener alternativas como taponamiento con agua oxigenada anterior, hemostáticos parenterales, electrocoagulación, cauterización, taponamiento posterior. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente adulto mayor, ¿no?, adulto mayor con una caída y en la rinoscopía no se encuentra el punto de sangrado, recuerden que en la rinoscopía generalmente vemos casi el tercio anterior, el área 1, el área 2, hasta el área 3 se puede evaluar de la parte nasal de una manera adecuada. Las áreas más posteriores, como el área 4, a veces ya no se puede ver, quedamos cortos. Habría que entrar a revisar con un endoscopio o con un nasofibroscopio. Entonces, aquí igual utilizan al tapón de algodón con anestésico en el vestíbulo. O sea, si no ven el punto de sangrado y ponen en el vestíbulo, obviamente pues no va a haber mejoría, ¿no? Luego de 20 minutos le retiran el tapón y el sangrado es mayor y más profuso, en esta oportunidad deglutiendo, ¿no? Si no había sangrado en la rinoscopía anterior, es muy probable que el sangrado pueda ser posterior. Si el sangrado es posterior, el taponamiento, y generalmente en adultos mayores, pues se observa con mayor frecuencia los sangrados posteriores, ¿no? El tipo de taponamiento que deberíamos hacerle es un taponamiento posterior. Ninguna de las otras claves, electrocoagulación, bueno, en ese momento un poco difícil, si es que tuvieran el material puede ser, cauterización química no, porque cauterización química es cuando vemos el punto de sangrado. Ok, ahí está el puntito que está latiéndome, que ya quiere volver a sangrar, listo, lo cauterizo. Pero aquí me está diciendo bien claro que no encuentran el punto, entonces no. Una clave que estaría por ahí podría ser la A, que es un taponamiento anterior con agua oxigenada. Podría ser un taponamiento anterior, pero bien profundo hasta atrás, como para empezar y evaluar, ¿no? Evaluar unos minutos y ver. Si no sangra, puede quedar ahí, pero si vuelve a sangrar, entonces ya pasamos realmente a un taponamiento posterior, ¿no? Cuando uno trata de movilizar coágulos, nos puede ayudar el agua oxigenada en ese momento. Es por eso que le están colocando aquí. Pero cuando ya vamos a dejar un taponamiento en la nariz, lo ideal es que lo hagamos con algún antibiótico, ¿no? El nitrofural, por ejemplo, que son unas mechas, las mechas nasales las embebemos en el antibiótico nitrofural y las colocamos ordenadamente para hacer el taponamiento con el balón y luego el taponamiento anterior, ¿no? Muy bien. Seguidamente, los cuerpos extraños. Ya habíamos visto en la parte del oído, hay cuerpos extraños animados, inanimados. De ello va a depender nuestra rapidez, la emergencia. Realmente en vía aérea, ¿no?, como es en nariz, debemos de tomarlo como una emergencia y
y retirar el cuerpo extraño. Más si son cuerpos extraños tipo las pilas, ¿no? Que miren, en una radiografía, por ser un objeto metálico, vamos a ver el resalte, que a pesar de que hayan pasado pocas horas, destruye. Mira, acá ya me perforó todo el tabique nasal, lo perfora el tabique. Así parecía que no había mucha afectación, pero cuando pasan las horas y los días, es realmente una catástrofe para los tejidos nasales o donde se encuentre la pila, porque junto a la humedad comienza a botar todo el líquido que tiene internamente. Aquí vemos un rinolito, ¿no? El rinolito es un cuerpo extraño que se ha quedado en la fosa nasal, ¿no? Se queda en la fosa nasal y comienza a tomar la forma comienzan a depositarse el calcio alrededor de este cuerpo extraño, que ha podido ser cualquier cosa. Ha podido ser a veces plásticos que quedan dentro de la nariz y luego hay que retirarlos, ¿no? Cuando los retiramos, y observamos el cuerpo extraño, pues se ha depositado el calcio alrededor de él. Causas de sangrado, las epistaxis es cuando hay una salida de sangre proveniente de la nariz, de los senos paranasales también, puede salir de manera anterior por las fosas nasales o posterior por la orofaringe. Entonces, dentro de las causas más frecuentes, vamos a tener la que proviene del plexo de Kieselbach, que es en la región anterior. El plexo de Kieselbach, que es como una ramificación, un arbolito con sus ramitas, y se ve muy claramente en la región anterior de la nariz. Son las más frecuentes causas de epistaxis anterior. Es más frecuente en niños, ¿sí? Cuando se autolaceran, se manipulan. Cuando hay también, cuando hay episodios de epistaxis, cuando hay fractura, miren, hay una pérdida de la alineación del eje nasal, y una fractura de huesos propios. Cuando hay una inflamación muy importante a nivel de los cornetes en una sinusitis, cuando hay fiebre en los niños, también puede verse que hay epistaxis en los niños, o en una congestión, un resfrío. Otras causas es cuando se ha operado a un paciente y, por ejemplo, se le ha dejado un taponamiento y a pesar del taponamiento comienza a haber sangrado, un sangrado importante. Entonces, eso se trata de una epistaxis severa postquirúrgica, ¿no? Que no cede con el taponamiento. Ahí es un poco más complejo porque ya se ha manipulado toda esa región y encontrar el punto específico de sangrado se hace ya más difícil. Tumores primarios como el nasoangiofibroma juvenil, ¿no? Donde vemos un componente fibroso, un componente vascular, ¿sí? Más frecuente en varones púberes, en varones jóvenes, hemangiomas cavernosos, ¿no? En las fosas nasales, granulomas piógenos, ¿no? Que es consecuencia a veces de la manipulación que tenemos. Aquí vemos pues que está prácticamente en el vestíbulo nasal. Aquí hay folículos pilosos y justamente en el límite, en el cambio de piel a mucosa, pueden aparecer estos granulomas piógenos, sobre todo cuando hay mucha manipulación de parte del paciente. Carcinoma de células escamosas en cavidad nasal derecha es otra causa, los tumores. Las desviaciones septales de la nariz también ocasionan sangrado porque el flujo de aire que ingresa a la nariz no es un flujo laminar, sino es un flujo turbulento que ante cualquier deflexión cartilaginosa u ósea provoca que se desgaste la mucosa. Y ese desgaste de mucosa provoca sangrado a la larga. Perforaciones septales, ¿no? Van a ocasionar sangrado porque en los bordes también este flujo turbulento provoca costras, que se acumulen costras. Estas costras acumuladas se desprenden después de cierto tiempo y hay sangrado también.
Perforaciones septales más grandes, incluso ya totales, ¿no? En pacientes que ya se han unido ambas cavidades nasales, ¿no? Producto, por ejemplo, de uso o abuso de cocaína. Sistémicas, enfermedades sistémicas como la granulomatosis de Wegener, ¿no? De origen inmunológico, o la telangiectasia hemorrágica hereditaria o de Rendu-Osler-Weber, ¿no? Donde vemos como un parchado en toda la mucosa, unos ovillos de capilares que ocasionan sangrado. Es familiar. Ustedes preguntan al paciente si hay alguien más en su familia que lo tiene y le va a decir que sí. La localización del sangrado pues va a depender, el meato medio es el que me delimita si el sangrado es anterior o es posterior, ¿sí? También se puede clasificar si es aislada una sola vez en toda la vida del paciente o es recurrente, ¿no? Como en los niños con varices septales que vienen frecuentemente a la consulta. Su repercusión, si son moderadas, leves o graves, ¿no? Dependiendo de su compromiso en la presión, en la hemoglobina, ¿no? ¿Cómo es el manejo inicial de un paciente con epistaxis, ¿no? Lo primero es que debemos de mantener la calma con el paciente y con los familiares. Es un episodio aparatoso, ¿no? Porque es la cara del paciente. Como es vía aérea, también no le permite respirar, ni hablar, ni deglutir. Entonces lo que hay que hacer es dar la calma, sentarlo al paciente, siempre tenerlo en esta posición, o si de repente ya hay algún mayor compromiso, echarlo en una camilla, pero siempre elevándola el espaldar 45 grados. Inclinarlo hacia adelante y comprimir las fosas nasales hasta que comenzamos a preparar todo lo que necesitemos para atenderlo. En ocasiones colocar una bolsa de hielo en la región de la nuca puede ayudar a comprimir las narinas, las fosas nasales, decirle al paciente que no ingiera la sangre, que no la degluta, ¿no? La presión arterial hay que medirle al paciente, ¿no? Porque si el sangrado es producto de una crisis hipertensiva, pues lo primero que tenemos que controlar es la presión arterial, ¿no? Y con antihipertensivos. Si está normal o disminuida, tenemos que buscar un acceso venoso para poder brindar volumen o ya ir pensando en dosaje de hemoglobina u otros factores de coagulación que me puedan estar provocando este sangrado. Dentro de las preguntas que han hecho con frecuencia es sobre las medidas iniciales. Es decir, usted se encuentra en su trabajo, en la calle, en la casa, ¿no? Está en un lugar fuera del hospital y comienza un sangrado, cuál vendría a ser lo primero que hay que hacer es compresión digital y flexión de la cabeza hacia adelante, ¿no? De esta manera es la forma adecuada de la parte más antero-inferior, ¿no? Que es la parte blanda de la nariz que se va a comprimir, y no en la región ósea, en la región del dorso nasal. Ahí no se recomienda. Entonces, ¿qué más debemos de hacer? Eliminar las costras nasales, eliminar los coágulos nasales, perdón, con sonarse en la nariz de manera muy suave y valorar, ¿no? Si vemos que el sangrado nasal es en la región anterior, ¿se acuerdan de esas del plexo de Kieselbach, que eran como un arbolito con sus ramitas? Entonces coloco mi anestésico tópico, puede ser lidocaína, ¿no? Y luego de ello cauterizo, porque ya sé cuál es el punto de sangrado y se ha detenido con la compresión digital. Pero ¿qué pasa si no se detiene el sangrado con la compresión digital? Si no encuentro el punto de sangrado, pero no encuentro el punto específico, pero sigo viendo que sale la sangre por la boca, por la nariz, la parte de las fosas nasales anterior, entonces lo que tengo que pasar es hacer un taponamiento nasal anterior, ¿no? Y esto se realiza de manera ordenada,
con mechas nasales impregnadas en antibiótico y voy colocando desde la parte más inferior hasta la parte más superior, ¿no? El paciente está sentado, es doloroso, hay que explicarle, hay que ser empático con el paciente porque es una situación muy incómoda y decirle que respire por la nariz, que ventile por la nariz. Si ya colocamos el taponamiento anterior y nos damos cuenta que sigue presentando la misma incomodidad, el mismo sangrado, ¿no? Por más que hemos colocado bien el taponamiento nasal anterior, lo siguiente es el realizar el taponamiento nasal posterior. Para eso podemos utilizar lo que hay más a la mano, ¿no? En algunos momentos, si usted puede hacer sus torundas de gasa, ¿no? Bien armadas y tenerlas preparadas, o si en ese momento lo puede armar también, o si no una sonda Foley, que es la que se tiene más en los servicios de emergencia, ¿no? Y se coloca la sonda Foley por la fosa nasal que está sangrando, se observa en la orofaringe con el bajalengua, si ustedes ven que ya está la puntita de la sonda ahí, cuando la observan ahí es que van a insuflar con suero fisiológico con agua, el globito, ¿no? Insuflan aproximadamente 10 mililitros y luego traccionan. Al traccionar vamos a comprimir el área de donde está saliendo o donde está entrando la arteria esfenopalatina hacia la nariz, ¿no? Que es la zona que da la vascularidad a la región posterior del septum y de la pared lateral nasal. Entonces, al comprimir esta zona, ya estamos ejerciendo una presión, una compresión posterior. Y luego lo acompañamos con el taponamiento nasal anterior, ¿no? Para fijar bien nuestra sonda. Y con esparadrapos en la región posterior, ¿no? Digamos que esta sería la última medida que se debería de tomar si un paciente tiene epistaxis, que hasta el último no se ha podido detener, ¿no? Con ninguna de las otras medidas previas. Es bastante incómodo, es doloroso, hay que dejar al paciente con antibióticos, por favor, no se olviden. Recuerden que estamos dejando cuerpo extraño dentro de la nariz y si ustedes no dejan antibióticos, va a comenzar a salir secreción maloliente, el paciente va a estar con signos de sinusitis. Hay otros, esto solamente es informativo, ¿no? Que ya existen materiales prehechos que tienen dentro de sus componentes sustancias que provocan coagulación, que se coagule, que provoquen hemostasia en los tejidos, que no haya sangrado, hay balones neumáticos donde el paciente puede continuar respirando por la cavidad nasal, que es lo más incómodo que tiene cuando hace un taponamiento, ¿no?